Hola amigos, ¿cómo están? Estamos muy contentas de estar con ustedes en un episodio más de nuestro podcast Íntimas. El día de hoy estoy también muy contenta, estamos muy agradecidas porque mi querida amiga Cris está aquí conmigo. Hola. Y estamos transmitiendo, ahora vamos a transmitir también, pero vamos a dejarles el video acerca de un tema que nos encanta, ¿verdad? Hemos estado viendo, nuestra serie se llama Temperamentos Transformados y ha sido una bendición porque nos hemos dado cuenta de muchas cosas, de por qué actuamos como actuamos, por qué reaccionamos como reaccionamos, ¿verdad? Y ha sido muy, muy interesante esta serie, ¿verdad, Cris? Sí, estamos contentas porque con este temperamento estamos terminando toda esta serie de los temperamentos transformados. El día de hoy vamos a hablar del último de los temperamentos. Va a haber una posterior clase de un ejemplo de este temperamento, como cada clase lo ha tenido, cada episodio. Pero el día de hoy vamos a cerrar prácticamente el tema de los temperamentos, ¿no? ¿Con qué temperamento? Con el flemático. Ustedes, yo creo que ya las que nos han escuchado o las que han estado sintonizando los anteriores episodios, ya estuvimos hablando de los anteriores temperamentos, de los tres, del sanguíneo, del colérico y del melancólico. Entonces, y cada uno con su ejemplo también. Un ejemplo bíblico que ahora sí que abre todo el panorama encaja perfectamente lo que platicamos en la primera parte, que sería esta, de cuáles son las características de cada temperamento, y después entonces vemos este ejemplo que encaja muy bien con esa descripción que hemos dado, ¿no? Entonces hoy vamos a concluir con el temperamento flemático. Y está súper interesante porque pues ya más o menos ustedes se situaron en el temperamento, ¿verdad? Y dicen que este temperamento, estaba yo leyendo y lo primero que me sale es, este temperamento es con el que es más fácil convivir y vivir. Y yo, ay, ¿por qué no lo tuve? Porque siempre desde que lo entendí dije, ay, yo hubiera querido ser flemática para que, bueno, tener todas estas cosas buenas que tiene, ¿no? Pero como decíamos antes y queremos también recalcarlo antes de continuar, es que todos los temperamentos, no es que uno sea mejor que el otro, como pudiéramos pensar, ¿no? Todos tienen fortalezas y todos tienen áreas de oportunidad o debilidades, como le podemos llamar, y uno no los escoge. Dios es el que nos lo da de acuerdo a su propósito. Entonces, este temperamento, así empezaba el hermano que le iba a escribir, dice, es el temperamento con el que es más fácil vivir. Y yo, ay, qué lindo, porque tiene muchas cosas buenas, Cris, o sea, y sus características principales de las cosas buenas son tan lindas estas personas, pero pues también gracias a ese temperamento hay sus cosillas como las que todos tenemos que trabajar, ¿no? Entonces, ¿quieres empezar, Cris? Sí. Y bueno, como no es una transmisión en vivo, no podemos saber quién está en esta transmisión, pero dejamos los saludos para todas las mujeres que se estén conectando después, o sea, para ver el video después o para verlo en el momento en el que se va a subir. Sabemos que por ahí va a estar Leti Reza porque siempre está presente, y otras mujeres de nuestra congregación, de nuestra iglesia, y otras amigas. Entonces estamos contentas. También queremos pedirte que sigas difundiendo los videos, que los compartas, sobre todo estos temas que son tan prácticos para todas las mujeres, para todas las que conocemos. Yo creo que es básico que podamos reconocer cuál es nuestro temperamento, porque saber dónde estamos plantadas, saber cuáles son nuestras fortalezas y nuestras áreas de oportunidad, es algo que todas debemos conocer para sacar el mayor de los provechos a estas cualidades que Dios nos ha dado, y también el poder trabajar todas aquellas que pues tú y yo sabemos, ¿no? Y que también lo hemos comentado en los videos. Entonces, sí, vamos a hablar ya de este temperamento flemático. Tengo algunas características positivas y negativas. Vamos a empezar con las positivas. Bueno. Sí es cierto. Yo también en otros artículos o fuentes que leí, decía, este es el temperamento más bonito. Así decía, sí. Este es el temperamento más bonito. ¿Por qué dice esto? Y a lo mejor dirían algunas, pero no que todos son bonitos. Pues sí, pero realmente si hubiera que definir un ganador entre los 4 temperamentos, este tendría la gran ventaja de que como se acopla y como es un temperamento que
que se adapta, que se acopla, que es paciente, que difícilmente se pierde la cabeza y estalla. Al contrario, es muy estable, ¿no? Muy, sí, digamos que no se descompone, ¿no? Está como muy equilibrado, entonces es un temperamento con el que todos pueden convivir. No hay pleito, no hay discusiones porque estás chocando fuertemente, entonces es un lindo temperamento, ¿no? Claro. Si lo vemos desde ese punto de vista, es un lindo temperamento porque las personas con temperamento flemático son muy tranquilas, muy confiables, tienen un objetivo claro, son muy diplomáticas, entonces esto les permite querer siempre como que arreglar las cosas y no entrar en discusiones, o si ya están, entonces ellas son las que van a mediar y van a decir, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo y por qué no solucionamos de esta manera, ¿no? Sin ser agresivas, sin ser invasivas, sin ser groseras, como lo sería, por ejemplo, un colérico, ¿no? O muy directa, ¿no? Tal vez. El flemático siempre va a ser muy tranquilo, no se va a descomponer y va a tener esa paciencia que ninguno de los otros temperamentos tiene tanta paciencia, ¿no? Casi nunca, y esto me encanta, casi nunca se enojan, ¿no? Entonces, la verdad es que por eso le queda bien este concepto de es el temperamento más lindo o más fácil con el que puedes estar interactuando, porque qué padre estar con una persona que difícilmente se va a enojar, ¿no? Entonces, digo, no hay que abusar, pero en la interacción con una persona flemática es fácil porque esta persona va a estar cediendo, va a estar siendo linda, va a estar siendo muy tranquila, va a tomar decisiones tranquilas, sin estar ahí alterada. Entonces sí, claro que sí, es un temperamento muy lindo. Se lleva un trato muy fácil, o sea, es muy fácil tratar a una persona flemática y decía yo, es el temperamento más agradable, más lindo, ¿no? También son eficaces organizadores. También este temperamento me sorprendió porque yo tenía como que otro concepto, como de más luego lo hago, ¿no? Flojerilla o algo así, ¿no? Pero la verdad es que leí mucho sobre que son o sea, hay mucha eficacia y mucha organización dentro de sus cualidades. Son prácticos y tienen buen sentido del humor. Entonces, imagínate una persona que no se desespera, que todo el tiempo está tranquila, que está alegre, que está de buen humor y además de que está de buen humor, saca lo mejor de otros temperamentos. O sea, es tan buena para esto de la relación que también ese humor como que sabe cómo sacarlo a los otros temperamentos. Este temperamento es así, o sea, esas son las cualidades, digamos, positivas, muy buenas, que yo rescato eso porque conozco personas flemáticas y digo, tienen un gran don, el hecho de no desesperarse, de no entrar en pánico, de no enojarse, de no entrar en momentos en los que ya no sabes ni qué hacer. El flemático siempre va a tomar todas estas cualidades tan positivas y tan buenas y va a saber solucionar, ¿no? Así es. Algo que es bien evidente de este temperamento y de ahí la de connotación de flemático es su estabilidad. Hagan de cuenta que el flemático está estable, es confiable, es, por ejemplo, el sanguíneo siempre va a andar en picos emocionales, ¿no? El colérico parte también, pero así como las emociones son tan fuertes en el sanguíneo, en el flemático estas emociones se mantienen en una línea un poco más estable. Entonces es como que siempre, no está como el sanguíneo de que a veces está, súper, y habla, y otras veces por cualquier cosa ya se sintió. Este flemático, su temperamento y el carácter y ese modo, ese mood que tiene es muy estable. De ahí que, por ejemplo, haya la connotación que dicen la flema inglesa. ¿Han escuchado eso? De la flema inglesa viene esta definición que desde Hipócrates decían, les pusieron flemáticos porque la flema es blanca, ¿no? Entonces ellos decían que era la persona como más plana,
no rojo como el sanguíneo, ¿no? Que se emociona, sino ellos hasta pudieran parecer, y no es así, pero no quiero decir la palabra soso, pero tan fáciles, tan tranquilos, Cris, que sí no te generan estrés. Entonces es alguien que está muy enfocado, y ese enfoque, esa estabilidad más bien, es como están así todo el día. Pueden pasar circunstancias en su vida y ellos van a tratar de estar tranquilos. Digo, no es que sean perfectos ni que nunca sientan emoción, no la sienten, pero no los controla tanto como al sanguíneo, o no le expresan tanto como los sanguíneos y los coléricos, que rápidamente al flemático algo le pasa. Por eso decíamos, algo le pasa al colérico, se enoja, algo le pasa al melancólico, llora, y el flemático dice, pero pues ¿qué pasa? Es como no pasa nada, exactamente. Entonces estas personas, como decíamos, son fáciles de convivir, pero parte de esa flema o de esa calma que tienen también es parte de su problema, porque su principal pues defecto o debilidad es la falta de motivación. Entonces hasta podría parecer que, como podríamos llegar a pensar, es que no te importa nada, o sea, el niño se va despeinado y él tranquilo, y la melancólica está perfeccionista, poniéndole para que no esté despeinado y no tenga una manchita en el uniforme, y ellos son como, pues sí, está bien, despeinado está bien, ¿no? O la manchita aquí del uniforme, y yo en el coche ahí los iba limpiando si algo descubría, porque soy perfeccionista y porque quiero que estén limpiecitos, y ella era, sí, no pasa nada. Y qué padre es así, pero también, por ejemplo, yo estaba pensando en un matrimonio que se casaron un melancólico o un colérico con un flemático o con una flemática. Ahí es cuando empiezan los choques, porque tanta tranquilidad en los flemáticos se pudiera, y por eso teníamos se pudiera confundir como no le importa nada, qué descuidado, mira cómo sale, o sea, y no, en realidad es que ellos, su temperamento es a lo mejor son tan objetivos, Cris, que ¿verdad? No se andan pensando en esas pequeñeces como una melancólica podría decir, la manchita, el gallito está despeinado. Entonces es algo bueno, pero sí ellos tienen que trabajar mucho en esta parte de motivarse a hacer algo, esa falta de motivación, y también el como cumplir con horarios, como son de las personas que son más impuntualitas, porque si dicen a las 10, ok, son las 10, ya vamos, ¿no? O si dicen a tal hora no pasa nada si llegamos después. Entonces suelen ser personas como impuntuales, como que les cuesta cumplir con todo lo que a los coléricos les encanta, que es encuadrarse. Ellos es como, no pasa nada. Y me puedo identificar en estas personas, por ejemplo, a los artistas, ¿no, Cris? Las artistas que pintan, o que son como los hippies, o algún inventor, como esos que están en su laboratorio y son muy inteligentes y pueden hacer cosas, pero sin tanta cuadratura. Entonces son como esos espíritus libres, a lo mejor un cantante, un mochilero, el que anda con su guitarra por el mundo, ¿no? Entonces esas personas tienen esa parte bonita de, bueno, nada las trastorna, no se enojan fácil, pero también como esa falta de estructura puede afectar, sobre todo cuando estamos en una sociedad que está muy enmarcada en tienes que hacer esto, después esto, y ellos dicen, no, ¿por qué? No, pues no, ya no quiero hacer esto, o ¿no? Exacto, y algo importante es que aunque sabemos que esta forma de reaccionar es buena, sí, como dice Ley, va a haber aspectos en su vida en los que tienen que verse transformados justamente por el espíritu, porque hay áreas en nuestra vida en las que no podemos andar dejando todo para después, no pasa nada, ¿sí? Y no pasa nada. Pero sí, algo muy lindo es que siempre están felices, o sea, pase lo que pase. Ahorita yo les quería comentar que para venir a hacer esta grabación,
pues tengo que meter N cantidad de cosas en una pañalera y estar pensando como, ¿y qué va a hacer el bebé? ¿Y qué le toca? ¿Y qué? Y yo decía, necesito ser más flemática y que no me importe, porque yo ya estaba como enojada, como frustrada, como diciendo, ¿y si pasa esto? Y si ahorita, de seguro va a llorar en el camino, y claro, no lloro, ¿no? Pero todas estas cosas que yo pensaba y decía, tengo que pensar más como una flemática y decir, no importa lo que pase, va a pasar. O sea, yo no puedo controlar todo lo que vaya a pasar, solo me estoy preocupando de más, solo estoy exagerando en algo que ni siquiera está, ¿no? Sucediendo. Entonces eso es algo siempre que recuerdo mucho de las personas, porque tengo en mi mente varias personas flemáticas que digo, de verdad siempre están contentas. Entonces, sí, claro que yo sé que debe haber cambios en sus vidas, o sea, cambios para bien, para que sean más organizadas, más estructuradas, pero también aplaudo mucho y me da mucho gusto saber que, como decimos, del corazón no se van a morir, un infarto no van a tener, arrugas tampoco, o bueno, solo por las risas o por la alegría, pero despreocupadas totalmente, ¿no? Entonces, sí debemos muchas veces los demás temperamentos tomar esos ejemplos y decir, necesito un poco de flemática, necesito este rasgo de no preocuparme, de no querer controlar todo, porque no puedo hacerlo. Entonces necesito comprender esto y vivir un poco más como flemática y decir, voy a dejar que las cosas sucedan, y así como sucedan, tengo que estar contenta. Así es. Y es precisamente como esas indicaciones nos las da el Señor en su palabra, ¿no? Cuando dice, por ejemplo, estad siempre gozosos, dad gracias en todo. Cuando Pablo dice, he aprendido a contentarme cuando tengo mucho, cuando tengo poco, en cualquier circunstancia, si estoy en la cárcel, si estoy en el palacio, si estoy en el barco naufragando, o si estoy en la sinagoga predicando, he aprendido a estar contento. Y yo creo que no solo los flemáticos, ¿no? Pero todos los temperamentos, como dices, Cris, tenemos que buscar esta instrucción en la palabra para ser transformados y tomar esas características que nos encantaría tener, ¿verdad? Como es esta tolerancia, amabilidad, despreocupación de los flemáticos, pero apropiárnoslas para nosotros. Y ellos, claro, tendrán que trabajar en las cosas que pues les hacen por su temperamento, ¿verdad? Les juegan a desfavor, pero no crean que unos batallan menos, porque batallamos en cosas diferentes, ¿verdad? Pero al final todos tenemos que estar todos los días pidiéndole a Dios que nos ayude, tratando de obedecer su palabra, buscando en la Biblia cómo vivir para pues dejar al lado esas cosas que no nos hacen bien y aprovechar esas cosas que Dios puso en nosotros. Pero evidentemente es un privilegio estar cerca de un flemático. Es lindo tener amigos flemáticos porque de veras no se preocupan por nada. Sí, ayuda mucho, ¿no? Identificar tu temperamento, saber qué temperamento es el de tu mejor amiga o tus amigas, y saber que quiero ser o quiero tener esta cualidad de este temperamento, o ya sé cómo va a reaccionar, entonces sé cómo llegar, ¿no? Con esta persona, con esta amiga. Y fíjate que algo también muy interesante, como decíamos, es que a veces encuadramos, o por lo menos yo tenía esa idea de los flemáticos, que sí eran personas demasiado como tardas para reaccionar, ¿no? Así como que, entonces a veces también podemos confundir en que una persona flemática no puede tener un buen cargo, o no le puedes encargar ciertas cosas porque todo se le va a olvidar, pero nos sorprendería saber que ellas son tan organizadas, o sea que son prácticas y el objetivo ya lo tienen. Entonces sí son personas con las que se puede trabajar fácilmente. No es como que, ay, no puedas trabajar como un flemático, ¿no? No. Entonces, si tú, por ejemplo, estás identificándote como una persona flemática y en algún momento ciertas personas han tenido esa idea errónea de que, pues no, a ella no, porque pues parece que no le interesan las cosas, la verdad es que lo que tenemos que hacer con los flemáticos es motivarlos, porque se desmotivan fácilmente. Entonces, sabemos que las cualidades las tienen, porque en el libro, no sé si lo leíste o no sé si de ese o de otro, leí que el ejemplo de una persona que tenía a cargo
creo que, sí, ¿verdad? Sí. Venía de un, algo en la iglesia, no sé si una escuela infantil o algo, un cargo, no un ministerio. Sí. Y en una ocasión quedó una persona de otro temperamento y hubo ciertos roces, ciertos problemas porque esta persona pues era una colérica, ¿no? Que estallaba de repente y la relación, aunque fue, digamos que así lo dice el ejemplo, fue un muy buen trabajo. ¿Por qué? Pues porque un colérico va a buscar el objetivo, va a decir que queremos llegar aquí, ahí vamos a llegar, de alguna manera, pero lo vamos a hacer. Pero hubo ciertos roces. Entonces, después fue invitar a una persona flemática y ahí el autor decía, insistimos un poquito porque normalmente las personas flemáticas, cuando tú les haces una invitación, su primera respuesta va a ser negativa, va a ser no me siento capaz o yo soy desorganizada, porque se perciben a sí mismas y como también son introvertidas, no son tan extrovertidas así, les cuesta trabajo. Pero si tú tienes una amiga flemática o tu esposo o tu esposa o alguien muy cercano, tienes que ser paciente con esa parte y motivar y poder decir, oye, yo sé que tú eres muy buena organizando, yo sé que tú eres muy buena socializando, que todo el mundo, y eso era el ejemplo, que en esa ocasión, cuando una flemática o flemático tomó ese cargo, hubo 0 conflictos y todo fue... Trabajaron muy bien entre ellos porque esta persona pudo, pues, comunicarse de las mejores formas con todas las personas que tenía a su alrededor. Entonces también el conocer y reconocer estas áreas de oportunidad de las personas flemáticas ayuda para que nosotros sepamos cómo, ¿no? Claro, cómo llegar. Claro, y tenerles empatía, Cris, porque no es, es el que siempre llega tarde, es el que siempre... Es así. Entonces también nosotros es que pues ya sabemos que va a llegar tarde, entonces pues sabemos que los vamos a esperar, ¿no? Entonces también tener esa empatía y ese decir, así están estructurados, hechos, porque la hermosura de su carácter, esa amabilidad, esa cosa de que son tan buena onda, también les da esto, ¿no? Por ejemplo, que digan, pues sí, la cita era tal hora, pero pues, no pasa nada. Entonces, también para estar tranquilos y no estar sobre ellos, moliéndolos siempre con la puntualidad o con la que no llegaron al límite o con límites, ¿no? Entonces, es muy importante esto, Cris, en estos 4 temperamentos que hemos visto, porque podemos entender. Yo ahora veo, por ejemplo, yo que estoy con niños, veo ya, digo, pues sí, claro, este es melancólico, este es flemático, este es colérico, entonces ya los puedo identificar. Entonces puedes ayudarles a llegarles de una manera diferente con cada uno de tus hijos, porque tienen todos, la verdad es que, bueno, mis 2 hijos tienen temperamentos muy diferentes, habrá ocasiones en que tienen iguales, pero la verdad es que todos son diferentes, ¿no? Entonces, entender esto te ayuda tanto a no querer aplicar las mismas fórmulas para cada uno, porque eso no se va a poder dar, ¿no? Sí. Y bueno, también el saber que, como lo hemos comentado, no estar como queriendo ser flemática, y soy colérica. Soy colérica, pero me gustaría ser más sanguínea. Soy sanguínea, pero a mí me gustaría ser más flemática. Creo que el reto, y lo hemos dicho en varias ocasiones de esta serie, es que podamos abrazar ese temperamento que Dios nos ha dado, estar contentas con lo que tenemos, pero saber que podemos tener, no como el Señor Jesús, que tenía lo más bonito de todo, de los 4, pero sí podemos trabajar muy bien con nuestro temperamento y poder ir escalando poco a poco y mejorando todas esas áreas de oportunidad. Y así como yo compartía que en un momento de desesperación dije, necesito ser más flemática, lo acabo de leer y yo estoy reaccionando totalmente como una colérica o como otra cosa que no da paz, que no está lindo. Entonces decía yo, sí, o sea, aprendes y Dios nos ayuda tanto, nos da tanto también a nuestro alrededor, que dan ganas, ¿no? De decir, sí, tengo que aplicarme, tengo que hacer, y voy a lograr esto, y sí lo logramos, ¿no? Entonces, sabernos que somos perfectas con el temperamento que tengamos. Yo sé que a partir de ahora va a ser difícil no ver al flemático como él tiene el mejor temperamento, pero también tiene mucho por qué hacer, mucho que trabajar. Entonces,
algo que también quería comentar es, aquí ponía yo, se centra en él mismo, en su vida interior y procura no involucrarse. También por eso es difícil que alce la mano o que diga a la primera, sí, yo voy, ¿no? Como un sanguíneo que luego diría, ay, bien emocionado, o un colérico que tal vez diga, pues yo me siento muy capaz y yo lo voy a arreglar. Exacto. Y no, entonces siempre va a haber momentos en los que esta persona... nosotros tengamos que hacer eso, como dijimos, motivar el que alce la mano, motivar el que abra tal vez una conversación, y nos sorprendería ver a muchas personas que son flemáticas y que tal vez hoy día hemos juzgado un poco y hemos dicho, ay, pues yo creo que le falta ímpetu, que le falta fuerza, que le falta orden o carácter o lo que sea, ¿no? Entonces hay que dar esta oportunidad, como decía Ley, ser empáticas y ayudarlos. Sí, y precisamente en eso, ayer oí a una mujer muy sabia que estaba hablando de las redes sociales, ¿no? Es algo diferente, pero estaba hablando que cómo nos afectan porque nos estamos comparando. Ya decía, mira, cuando veas a una mujer con su vida tal o tal o tal, no te compares y no digas, yo no tengo esto. En este caso, yo no tengo el temperamento flemático, ¿no? El mío me tocó y no te compares. Vamos a cambiar esa palabra y esa situación y ese verbo comparar por la palabra inspirar. Entonces tú puedes decir, esta amiga que es flemática me puede inspirar a ser yo más tranquila, a ser yo más sin querer controlar todo, a ser un poco más cool, chill, como dice mi hijo, ¿no? Como tranquila, no pasa nada. Y de veras no pasa nada. La verdad es que si el niño se ha despeinado, no pasa nada, Cris. Pero a veces hasta por eso vamos apeando o vamos enojándonos por cosas tan pequeñas. Un conflicto tan grande. Enorme por algo tan pequeño. Entonces sí, no es que nos queramos comparar y decir, y porque yo no soy flemática, sino que sí podemos inspirarnos y decir, este rasgo de los flemáticos quiero trabajarlo en mi vida. Esto de no pasa nada, tranquila, como dicen los de Costa Rica y Colombia, tranquila. Es como, de veras, no pasa nada a veces por esas nimiedades o cosas tan pequeñitas por las que otros temperamentos nos desgañitamos y nos ponemos a sufrir. Es, de veras, quiero inspirarme en una persona flemática porque ellos van a vivir más y porque es más fácil convivir. Entonces, si yo quiero hacer que la gente a mi alrededor conviva más fácil conmigo, voy a tener que dejar ese perfeccionismo, esa cuadratura, ese control que siempre quiero tener y a veces decir, ¿sabes qué, Cris? No pasa nada. Sí, o sea, no nos bañamos, no pasa nada. Estamos sudando como cochinitos, no pasa nada, ¿no? Entonces, hay que tomar esas cosas buenas e inspirarnos con ellas, ¿no? Y claro, porque en cada momento podemos aplicar o no la frase, ¿no? Va a haber momentos en los que definitivamente va a pasar algo, claro, si no eres tan perfeccionista como que estás en un examen de titulación y pues no vas a llegar con la mancha, no vas a llegar tarde, no vas a llegar... Pero hay tantos momentos en la vida en los que realmente no pasa nada, que sí necesitas evaluar y decir, a ver, como yo, otra vez, a ver, ¿qué va a pasar? Pues no va a pasar nada, o sea, no estoy en una situación de vida o muerte, no es una situación en la que me van a poner un sello o en la que me estoy jugando, ¿qué? ¿No? ¿Qué está? Pues no pasa nada, ¿no? Entonces, sí hay momentos en los que sí necesitamos, la flemática va a necesitar ser más organizada, estructurada y sí decir ella en su mente, sí pasa si no hago esto, sí pasa si no lo resuelvo de esta forma. Entonces, podemos aprender de los cuatro. Sí, de todos, ¿verdad? Entonces, la próxima semana, queridos amigos, vamos a estar compartiendo de un hombre, un personaje bíblico que es muy querido y que era flemático, y hay muchos rasgos de él, así lo ves y dices, sí es cierto, no le importó, sí es cierto, aquí esto, sí es cierto, aquí se desmotivó, pero fue una persona muy, muy importante también para la vida del pueblo de Israel. Fue un gran patriarca y claro que queremos seguir su ejemplo. Entonces, de veras estamos tan emocionadas con estas clases. A mí me han encantado, no sé tú, ahí déjanos saber si tú ya descubriste qué eres. Hay por ahí un test que me mandó Majito, que a lo mejor lo podemos compartir. Si alguien quiere ese test, podemos mandárselo para que ellos puedas, como a ciencia, con más seguridad, ¿verdad?, saber qué es, o dárselos a alguien de tu familia y empezar esta conversación de decir,
mira, todos somos diferentes, pero todos somos hechos así por causa de nuestro propósito. Y yo de veras te animo y ojalá haya sido el resultado de esta serie del podcast, que tú estés abrazando ese temperamento que Dios te dio y estés disfrutando y celebrando las cosas buenas y positivas que vienen con tu temperamento, y trabajando, claro, en esas que no son tanto, ¿no? Entonces yo te animo a que nos acompañes la próxima semana. Vamos a tener este episodio con un flemático, y lo vamos a desglosar y analizar su vida y su comportamiento. Pues muchas gracias por haber visto el video, compártelo y nos vemos pronto. Nos vemos.